Continuamos. La Corte Suprema de Justicia declaró con lugar el antejuicio contra el diputado de la UNE, Orlando Blanco. Con esta acción le fue retirada la inmunidad al legislador, al igual que al diputado Claude Harmelin de León del partido FCN Nación. En la sesión plenaria, los magistrados judiciales hicieron caso omiso a la recomendación del juez pesquisidor Eduardo Galván Casasola, quien había recomendado mantenerle la inmunidad al jefe de la oposición, quien será investigado por dudosos pagos en concepto de servicios de transporte aéreo durante la campaña 2015, cuando era el secretario general de la organización política. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, ve a la CICIG como un FBI, por lo que consideró que no debe dar conferencias de prensa. Así lo hizo ver en la conversación sostenida entre la fiscal general Tel Maldana y el comisionado Velázquez. La Asociación de Periodistas de Guatemala rechazó el martes pasado que la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, buscara coartar la libertad de información. Se le consultó a la fiscal general sobre la reunión sostenida y así lo indicó. La conversación con la señora embajadora incluyó una explicación del trabajo que realizamos en conjunto Ministerio Público y Comisión Internacional contra la Impunidad. Ella le manifestó al señor comisionado que era importante que CICIG no se politizara. Además, sobre la posición de las conferencias de prensa, Aldana comentó que hubo una explicación. Respecto de las conferencias de prensa, que ella veía a la CICIG un poco como el FBI, que hace un trabajo sin conferencias de prensa. Nosotros le explicamos por qué las conferencias de prensa, la historia del país de jueces sin rostro, la historia del país de justicia penal inquisitiva y cómo pasamos al modelo acusatorio que es transparente, que es oral y que es público. Aldana también indicó que se le explicó a la embajadora que las conferencias de prensa ayudaban a formar conciencia ciudadana en el país. Si le informamos a la prensa está en posibilidades a su vez de informar a la población. De lo contrario, ¿cómo haría la población para enterarse de los casos que estamos llevando ante los tribunales del país? El comunicado de prensa de la APG también manifiesta el derecho que tiene la ciudadanía de estar informada, que está contemplado en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Byron Secaira. Hola. En otras cosas, con el fin de fortalecer la institucionalidad castrense, el presidente Morales se reunió de manera repentina con los nuevos mandos del ejército y hablaron de temas de seguridad fronteriza y ciudadana. Después de los cambios efectuados, el presidente Morales se reunió con la cúpula militar y acordaron planes y metas en temas de narcotráfico y seguridad de fronteras. Sin profundizar, Jimmy Morales dijo que los cambios son en aras del fortalecimiento y en busca de estrategias que benefician al país. En esta ocasión tuvimos que tomar la decisión para poder hacer todas las actividades que ustedes están escuchando, que es redistribuir las fuerzas del ejército, mantener una distribución adecuada, y creímos que la persona idónea para poder realizar este trabajo pues es el general Paz Bone, con el que vamos a trabajar todo este proyecto. Así es que todo esto obedece a un movimiento estratégico que creemos que va a beneficiar a la institución y por supuesto a nuestro país. El ministro de Defensa, Luis Miguel Ralda, dijo que los cambios son rutinarios y buscan que las fuerzas especiales tengan participación en aguas guatemaltecas. Acordaron analizar el fortalecimiento de capacidades del Cuerpo de Ingenieros Militares y la seguridad ciudadana, así como una mayor presencia del Estado en sectores olvidados. Analistas coinciden que con estos cambios buscan devolverle la dignificación y el honor a la institución castrense, machada por sobresueldos, sobrevaloración en compras y malos elementos señalados de impunidad. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Noé Medina. El próximo martes, la Contraloría General de Cuentas entregará el informe final de la auditoría que realizó por los gastos injustificados que la SAAS hizo en favor de Jimmy Morales. Según el subcontralor de Cuentas, la SAAS no logró justificar las compras, por lo que deberá devolver casi el 50% de los 308,000 quetzales gastados en ropa y accesorios para el gobernante. Los gastos onerosos generaron rechazo en la población por considerar que Jimmy Morales debe pagar estos gastos con su salario.
El mexicano Dante Segura Neri, de 47 años, fue detenido por agentes de la PNC y la Interpol en el Aeropuerto Internacional La Aurora, tras recibir una alerta que se activó por resistir una orden de captura emitida por el Juzgado Quinto Penal de la Ciudad Mexicana por el delito de sustracción propia. La Policía Nacional Civil ha analizado fragmentos de una llamada telefónica que hace un pandillero para extorsionar a un taxista. La misión de la Fuerza de Seguridad es identificar a los criminales que extorsionan desde las cárceles. La División Antimaras de la PNC asegura que desde las prisiones también se planifican hechos armados. Los centros penales donde más se realizan estos hechos son los preventivos de hombres de la Zona 18 y la cárcel El Infiernito de Escuintla. Un bus de la ruta 203 se incendió sobre el anillo periférico y los bomberos lograron sofocar las llamas que consumieron la unidad por completo. Los pasajeros señalaron que el chofer del bus cerró la puerta al momento del incendio. Algunos lograron quebrar las ventanas y de esta manera bajaron del colectivo, un hecho cuyas causas no han sido explicadas. Y más de un año le duró el invicto en casa al campeón Antigua porque hoy no pudo ante Petapa, que lo terminó venciendo y de paso apretó más en la tabla de posiciones, donde se redujo la distancia por el liderato. Petapa fue el primero en abrir el marcador en la táctica fija, donde Carlos Mejía en soledad conectó de cabeza al minuto 43 a centro de Julián Priego. El mexicano Agustín Herrera de cabeza puso el empate para los coloniales, luego de una asistencia de Alejandro Galindo por la izquierda al minuto 71. Cuando parecía que el juego finalizaba con división de puntos, Gerson Tinoco en una individualidad terminó asistiendo a Juan Valenzuela, que puso el gol de la victoria petapeña al minuto 83. Antigua no perdía en casa desde el 18 de marzo del año pasado, cuando Meclán los venció 3-2 en el marco de la 13ª fecha del torneo clausura. A pesar de la derrota, aún sigue siendo el líder con 22 puntos, pero a uno de diferencia está Sanarate con 21, Petapa con 17 en el tercer lugar. En otros resultados de la fecha 11, Sanarate vino a la capital y sorprendió a Municipal al vencerlo 2-0, mientras que los cremas pues no les duró mucho el cambio de técnico, porque fueron a perder a Guastatoya y Malacateco con lo mínimo venció a Cobán Imperial. La máquina celeste de Sanarate arrolló a Municipal en su estadio luego de derrotarlo 2-0 en el primer juego que marcó la 11ª fecha disputada este mediodía en el Trébol. 2 minutos le bastaron a los dirigidos por Pablo Centrone para sentenciar el partido, cuando a los 11 minutos Miguel Farfán definió un centro de Benedicto Aldana para poner el primero del encuentro. Un minuto después, al 12, Wilber Pérez de cabeza colocó el segundo y que sería el definitivo en el partido. Los sanaratecos se favorecieron con la sorpresiva derrota del campeón Antigua en casa, frente a Petapa 2-1, y ahora un punto de la diferencia en el liderato. Malacateco, por su parte, con una solitaria anotación de Manuel Moreno al minuto 16, le bastó para vencer 1-0 al Cobán Imperial y alejarse más de los puestos del descenso. Un partido le duró la ilusión a la afición crema de una mejoría con su nuevo entrenador, porque Guastatoya se encargó de vencerlos 1-0 gracias a la anotación de Ángel Rodríguez al final del primer tiempo para quedarse con los 3 puntos del equipo Pecho Amarillo. ¡Gol! ¡Pecho Amarillo! ¡Lomar! ¡Ángel! 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 ¡El bombardero! Una caminata de 41 kilómetros por las 41 niñas fallecidas en el Hogar Virgen de la Asunción. Volvemos con eso y más.